Vamos a presentar 3 armas que han hecho historia en la guerra, porque casi cualquiera puede manejarlas sin largas horas de entrenamiento. Unos sorprendentes experimentos revelarán sus secretos. El Kalashnikov, una herramienta para soldados y terroristas. Es el arma de fuego más extendida por el mundo. Es un arma violenta totalmente automática. La ballesta, ingeniería sofisticada para guerreros sin entrenamiento. He estado disparando esta arma durante años, pero aún así me sube la adrenalina. Y la pica, un arma extraordinaria usada contra los caballeros medievales. Esto es muy intimidante. Esta arma era un instrumento mortal en manos de hombres de a pie contra caballeros montados. En la Edad Media y la historia moderna temprana se llamaba pica. En la era clásica la lanza de madera larga se conoce como sarisa. Batalla de Issus, año 333 a.C. El rey persa Darío III se enfrentó al gobernante macedonio Alejandro en un combate desigual. O eso parecía. Pero además de una potente caballería y una infantería en formación de falange, Alejandro tenía otro as en la manga, unas lanzas de madera muy largas, una invención de Filipo II de Macedonia, su padre. Usaban picas muy largas y era esencial que mantuvieran la cohesión y todos lucharan de la misma manera. Tenían que resistir la tentación de soltar la pica y luchar con la espada. Las tropas de Alejandro se entrenaban exhaustivamente con la sarisa. Su longitud de unos 6 metros hacía que esas lanzas de madera fueran un arma terrorífica. Más aún porque se usaban en una formación de cientos de guerreros alineados. En la batalla de Issus, desplegar las sarisas supuso la victoria para los macedonios. Permitían mantener al enemigo a distancia, y mientras se mantuviera la formación, podían obligarles a retroceder. No podían acercarse a ellos para atacar, y utilizaban su radio de acción para expulsar al enemigo del campo de batalla. Alejandro y los macedonios se impusieron. Darío perdió la batalla, y el otrora omnipotente imperio persa quedó condenado. Fue un punto de inflexión en la historia. La sarisa siguió siendo un arma característica en el mundo helénico. Cuando los romanos derrotaron a los macedonios, la lanza larga cayó en desuso. Más de 1000 años después, en la Edad Media, se redescubrió y volvió a conquistar los campos de batalla. Nykøbing Falster, Dinamarca. En el escenario de una aldea medieval reconstruida, los expertos investigan armas y tecnologías históricas. La pica es particularmente interesante. El experto en armas, Mike Loach, ha examinado exhaustivamente su historia, una historia de éxito inconstante. La pica es probablemente una de las armas más simples jamás concebidas. No era más que un palo largo con una punta afilada. Por sí misma no era un arma muy útil, pero en cuanto alguien estaba a su alcance, podían atacar, y era difícil luchar contra ella. Pero no se usaba sola, se utilizaba con otras miles de picas. Se utilizaban como un bosque de picas. Una típica pica pesaba entre 6 y 8 kilos. Generalmente el asta estaba hecha de madera de fresno y tenía varios metros de larga. En un extremo tenía una punta de hierro muy afilada. La pica era un arma extremadamente larga. Tuvo distintas longitudes a lo largo de la historia, pero siempre era utilizada en grandes formaciones. Mike Loach quiere demostrar en primer lugar lo fácil que es fabricar una pica. Es un arma que cualquiera puede hacer. Es muy sencillo. Acabo de talar este árbol joven del bosque y todo lo que tengo que hacer es quitarle la corteza. Es un tronco recto y es un trabajo muy básico. La mayoría de los ejércitos profesionales usaban una punta de hierro para las picas. A medida que el Imperio Romano se extendía, las largas lanzas de madera quedaron en el olvido. Hasta la Edad Media no se redescubrió su efecto sobre las tropas al aproximarse. Escocia, Puente de Stirling. Aquí es donde los partidarios de la independencia de Escocia se enfrentaron a las fuerzas reales inglesas el 11 de septiembre de 1297. Su líder era William Wallace.
Hollywood lo ha inmortalizado en la película Braveheart. Los escoceses estaban librando una batalla aparentemente perdida contra las fuerzas de ocupación fuertemente armadas. Muchos de los guerreros escoceses eran artesanos, campesinos y pequeños terratenientes sin habilidades militares. Wallace introdujo una nueva formación de combate durante las guerras de la independencia, el Schiltron. Hasta 2000 guerreros formaban una barrera con sus picas, preparados para defenderse por todos los lados. Los atacantes apenas tenían la oportunidad de atravesar ese escudo. Como experto en guerrillas, William Wallace era superior, pero en el puente de Stirling tuvo que enfrentarse a un enorme ejército inglés en el campo de batalla. Y en el campo de batalla los escoceses estaban desvalidos. No tenían un ejército entrenado a tiempo completo, pero tenían muchos hombres que acudían en masa a defender su causa, y los entrenó rápidamente en el uso de la pica, el arma del hombre ordinario. ¿Es posible aprender a manejar una pica rápidamente? Mike Lutz lleva a cabo un experimento. 15 mujeres y hombres, absolutos novatos. Tiempo de entrenamiento, 1 día. Id a coger las picas, sostenedlas verticalmente y volved aquí. ¡Ya! Por lo general, las picas eran utilizadas por hombres en el campo de batalla. En nuestro experimento también incluimos mujeres. Ha estado muy bien, pero parecía que estabais en una zapatería buscando vuestra talla. Quiero que corráis hasta allí, cojáis una pica y volváis aquí. Dejadlas otra vez en los caballetes. Regresad y empecemos otra vez. Id hacia los caballetes, coged las picas, ya. La segunda vez están mejor organizados. Debido a la longitud, la pica es muy difícil de manejar cuando la coges. Hay que sujetarla con ambas manos y ser consciente de su longitud para no golpear a nadie o tropezar con los árboles. Y no se puede usar dentro de una casa, por el techo. Cuando estás quieto es muy cómoda, pero levantarla y ponerla en posición es difícil. No he hecho esto nunca. El palo es muy largo. Soy bajita y es un poco difícil de manejar la primera vez que la coges. El problema para entrenar con la pica es que debes ser muy fuerte y estar en forma. Es un arma larga y pesada, y para sostenerla en la posición correcta hay que estar bien preparado físicamente. La mayoría de personas de hoy en día aguantaría unos 5 minutos con una pica antes de desfondarse. Y llevarla mientras corres por el campo, en un terreno irregular o resbaladizo, es ciertamente muy difícil. 3 pasos adelante. 1, 2, 3. A la derecha. Giro. Sujeta la pica, Natasha. Sujétala como todos los demás. Sosténla bien. Sí, señor. Giro a la izquierda. ¡No! Eso es a la derecha. Sí. Y esto es darse de narices. Giro a la izquierda. ¡Bien! Sois como una máquina, todos los engranajes sincronizados, y vais en la dirección correcta. Tenéis que estar en línea recta. Ya no sois individuos. Sois los engranajes de mi máquina. Primera fila, cargad. Bien. Fila de atrás. Vuestra tarea principal es colocar vuestras lanzas en los huecos. Los nuevos lanceros están en formación por primera vez. Es un poco difícil, pero me siento fuerte. Soy una chica bajita, así que teniendo un palo de 4 metros en las manos me tambaleo un poco, pero cuando te pones de pie estás firme. Estás bien. Sois el ejército escocés esperando pacientemente en el puente Stirling, y yo la caballería inglesa que se acerca para atacaros. ¿Ha habido tiempo suficiente para memorizar todas las secuencias y movimientos? Buen trabajo.
Esto es muy intimidante. Imaginar esto con miles de lanceros debe ser una locura para cualquiera que lo experimente. Puede ser algo bárbaro. Al final, cuando estaba corriendo hacia ellos, fue bastante intimidante para mí, porque trabajaban como un solo cerebro, actuando todos a la vez. No han sido 1, 2, 3 o 4, sino todos a una. Miles de soldados ingleses perdieron la vida a manos de los lanceros escoceses el 11 de septiembre de 1297. Por un breve momento, el sueño de independencia parecía hacerse realidad. William Wallace sigue siendo un héroe nacional escocés al día de hoy. El secreto del éxito de la pica no es su diseño revolucionario, sino el efecto taladro de una unidad militar. Un solo lancero no tiene ninguna posibilidad, pero una pared coordinada de picas es difícil de vencer. El espíritu de equipo es importante en muchos trabajos, en muchos ámbitos de la vida, pero en un ejército es la diferencia entre la vida y la muerte. En equipo, el trabajo es más eficiente, más rápido y más seguro. Y si no tienen un equipo en el que confiar, saben que eso puede significar la muerte. Por lo tanto, para poder confiar en tu equipo, tienes que saber que lo tienes detrás de ti. Y eso es absolutamente imprescindible en un entorno militar. Durante el periodo de la Guerra de los 30 años, 3 siglos después de la victoria de Wallace, se publicaron algunos libros sobre ejercicios militares. Por ejemplo, El arte de la infantería de guerra, de un escritor alemán, que detalla las secuencias de movimiento y las formaciones. Con el tiempo, el ejercicio y el entrenamiento de los soldados alcanzó nuevas cotas. Por ejemplo, en los ejércitos prusianos, hacer ejercicio, prestar atención y disparar. Así durante años. Gracias a su entrenamiento, los soldados prusianos estaban entre los mejores combatientes de los siglos XVIII y XIX. Los ejércitos profesionales hacen ejercicios para maximizar su efectividad en combate. El paso de ganso prusiano es un ejemplo clásico de ejercicio. No es un entrenamiento para el campo de batalla, sino para inculcar la cohesión. Todos hacen juntos esas cosas difíciles, y cuando se les pide que hagan algo bajo fuego enemigo y bajo estrés en el campo de batalla, deben ser capaces de hacerlo. Volvemos a las pruebas con los lanceros voluntarios. Ahora Mike Laux va a simular un ataque de caballería. Bueno, creo que todos lo habéis hecho muy bien. Ahora vamos a poneros a prueba contra algo real. Creo que un palo puede darte un poco más de seguridad si no tienes idea de lo que estás haciendo, si estás totalmente dispuesto a hacerlo. Es algo entre tú y el caballo. La formación permanece intacta. Muy bien, es una visión muy intimidante. Es muy difícil conseguir que un caballo se lance contra eso. Todos os sentís bastante seguros, creo. Todos os sentís bastante seguros. Sebastián, ¿te sientes seguro? ¿Os sentís seguros? ¿Sí? ¿No estás preocupada, Nikki? ¿No te preocupa en absoluto lo que pueda pasar? Ya sea que estén siendo atacados por la caballería o por la infantería, este bloque de picas es una máquina militar realmente devastadora. El éxito de los lanceros también provocó un cambio social. Los ejércitos se hicieron más grandes. En lugar de unos cuantos caballeros montados y con armadura, era necesario un gran número de soldados para un buen resultado en las batallas. Sin embargo, los nuevos ejércitos ya no luchaban por los señores feudales, sino por dinero. El viejo orden feudal desapareció. El futuro pertenecía a los mercenarios y los ejércitos nacionales. Los primeros estados modernos empezaron a reclutar a su propia gente. Podían ser mercenarios o nativos del país, que eran reclutados obligatoriamente y eran propiedad del Estado. Significaba que la zona de reclutamiento se ampliaba y podían conseguir soldados en lugares donde no había caballeros. Era el inicio de una era en la que se luchaba para aquel que pagara mejor. Si no había guerra o el comandante se declaraba en bancarrota, los mercenarios solían ir de país en país matando y saqueando. El sistema de los mercenarios también presentó nuevos desafíos para los mandos de los ejércitos.
Muchos iban a la guerra llevando consigo a esposas e hijos que también había que alimentar. Los alabarderos suizos tenían buena reputación en el siglo XV. Con las alabardas, una versión mejorada de la pica, también podían desplegarse ofensivamente. Muchos gobernantes recurrieron a la ayuda de la Guardia Suiza y aún están en activo al día de hoy prestando servicio en el Vaticano. Es su legado. El Papa todavía tiene guardias suizos como sistema de seguridad, vestidos con el uniforme del siglo XVI. Esto, por un lado, es irrisorio, pero por otro es muy práctico, porque no puedes confundirte. Son muy visibles y llevan una alabarda, un instrumento bastante desagradable, incluso contundente. La Guardia Suiza nos recuerda a una época en la que los soldados mercenarios eran parte fundamental de todos los ejércitos, y después del surgimiento de los Estados-nación, es en realidad una idea bastante moderna. La pica dejó huella. Durante mucho tiempo fue parte integral del equipamiento del soldado. Sin embargo, rápidamente fue desechada, ya que fue reemplazada por las armas de fuego y las bayonetas. Pero mucho antes de las armas de fuego, otra arma a distancia fácil de manejar decidió el resultado de las guerras: la ballesta. ¿Qué técnica la hacía tan peligrosa? Europa a principios del siglo XV. La guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra seguía en pleno apogeo. Ambos bandos utilizaban la ballesta como arma a distancia. Convertía a los campesinos en guerreros en un abrir y cerrar de ojos. En este caso, tenían un arma de gran ventaja que era fácil de manejar, estaba disponible y casi cualquiera podía sostenerla y utilizarla. Y por lo tanto, cambiaba la situación en cualquier combate, porque en un momento dado era un arma que podía ser utilizada por cualquiera. Puchberg, Austria, es el hogar de un hombre que conoce los secretos de la ballesta medieval como ningún otro. Andreas Bichler estudia y construye armas históricas. Juntos queremos investigar cómo la ballesta revolucionó los campos de batalla europeos hace 600 años e incluso derribó a caballeros experimentados de sus caballos. La artesanía de los antiguos clásicos es fascinante. Piensen en la sofisticación técnica necesaria para construir y fabricar armas de alta tecnología, especialmente en esa época, al final de la Edad Media, en el siglo XV. Andreas Bichler trabaja en diferentes variantes de ballestas basadas en modelos históricos supervivientes en su pequeño taller y estudio. El principio básico de fabricación es sencillo. Toda ballesta necesita un armazón llamado cureña. Andreas añade luego un arco a la cureña. Esta ballesta, un modelo sencillo, está hecha de madera y una cuerda de hilo encerado. Pero el detalle crucial es el mecanismo de disparo, con lo que se conoce como nuez giratoria, por lo general hecha de asta. La nuez, esta pieza cilíndrica, se coloca dentro de una ranura en la cureña, donde puede girar. Esto se llamaba cerradura en la Edad Media. ¿Y cómo funciona? La cuerda que dispara, el gatillo, por así decirlo, está sujeto a la nuez. Tiene una ranura para ello. Y cuando disparas, la nuez empieza a girar y la cuerda se libera. Este es uno de los últimos pasos necesarios para terminar la ballesta. Al enrollar la cuerda de esta manera, unes el arco fuertemente con la cureña. Estas sencillas ballestas se podían construir en masa en la Edad Media. Pesaban alrededor de 3 kilos. El alcance era de hasta 300 metros, pero eran más efectivas a una distancia de unos 80 metros. Se usaban desde una posición elevada para defender los caminos, los muros o las torres. Las ballestas ya se usaban como armas de guerra mucho antes de la época medieval.
Las más antiguas eran de China. En el siglo III a.C., los estados chinos estaban en guerra, hasta que Qin Shi Huangdi los anexionó y pasó a la historia como el primer emperador de China. En 1974, unos granjeros descubrieron su gigantesco mausoleo y su ejército de terracota. Las estatuas realistas y de tamaño natural proporcionaron información importante sobre el armamento de la época. La ballesta era una parte esencial del equipamiento estándar del ejército imperial. Fue la primera arma de la historia producida en masa. El elaborado mecanismo del gatillo de bronce era moldeado en moldes estandarizados, lo que permitía fabricar cientos de miles, y garantizaban que fueran exactamente de la misma calidad. A medida que las naciones y los estados crecían, los ejércitos que desplegaban eran más grandes y las demandas a sus industrias armamentísticas aumentaban exponencialmente. Por lo tanto, era necesario un gran esfuerzo, y no solo en la línea de combate, sino también en las líneas de apoyo. Y lo bueno de las armas de producción masiva es que se puede reducir el personal dedicado a ello. El diseño estandarizado, partes intercambiables, son cosas muy útiles cuando los ejércitos de ambos bandos son numerosos, porque la fabricación de armas deja de ser un problema relevante. Tercera Cruzada, 1191. Una hueste cristiana de caballeros intentaba tener bajo control la ciudad santa de Jerusalén. Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra, era uno de los comandantes de la cruzada. Su ejército se basaba principalmente en los ballesteros. Ellos defendían a los caballeros armados del rey contra las tropas del sultán Saladino, que atacaban con arcos y flechas. La ballesta era superior en combate a corta distancia, pero Ricardo no consiguió conquistar Jerusalén. Lo irónico de esto es que el legendario rey inglés murió 10 años después por una herida de flecha disparada por uno de sus ballesteros. Volvemos a Austria. Junto con el experto en armas, Andreas Bichler, y los gemelos Fabian y David, nos disponemos a encontrar respuestas. ¿Es realmente tan fácil aprender a disparar una ballesta? ¿Y un tirador sin entrenamiento puede disparar con más precisión que con un arco y una flecha? Los gemelos nunca han disparado estas armas. ¿Quién le dará a la manzana colocada sobre el busto? No creo que acierte. Estoy bastante seguro de que no le voy a dar a la manzana. Tal vez a la cabeza, pero creo que ni a eso. Quizá le dé a la protección de paja de atrás. El primer disparo no alcanza el objetivo. Usar un arco y una flecha está lejos de ser fácil. Los siguientes disparos tampoco dan en el objetivo. He vuelto a fallar. Sí, el primero ha sido el mejor, pero después los he fallado todos. Es mucho más difícil apuntar con el arco porque no tienes mucho tiempo. No puedes esperar hasta apuntar bien al objetivo. Se te cansa el brazo. Lo comparamos con la ballesta. Nunca he disparado con esto, así que estoy un poco nervioso. No sé lo que puede pasar. Me daría por satisfecho si le doy al panel de paja. ¿Tendrá mejor puntería Fabian? La dirección ha sido buena. La próxima vez un poco más abajo, pero estás apuntando bien. Vale. Un poco más abajo. Un poco más abajo. Diana después de solo 3 disparos. Es todo un logro. Con entrenamiento, disparar una ballesta es más fácil. Puedes mejorar. Apuntas al objetivo y cuando lo tienes, puedes dar en el blanco. Un arquero tiene que hacer una fuerza de 75 libras, 35 kilos, para tensar su arco. Esto es muy difícil para un arquero no entrenado. Lleva demasiado tiempo y hace que sea casi imposible apuntar bien. La ballesta es diferente. Una vez que se tensa, los tiradores pueden tomarse todo el tiempo que quieran antes de disparar.
A lo largo de los siglos, la ballesta fue mejorando. La técnica compuesta es un salto adelante en términos de eficacia. Los arcos compuestos consisten en varias capas pegadas de cuerno y tendones de animales. Esta tecnología llegó a Europa en el siglo XIII y consiguió que la ballesta fuera aún más peligrosa. El elaborado proceso de fabricación ayudó a explotar todo el potencial y las diferentes propiedades y características de los materiales. Puedes doblar el cuerno hasta cierto punto, pero si lo doblas demasiado se rompe. Por eso se necesitan las capas de tendones. El tendón es muy flexible, mientras que el cuerno puede soportar mucha presión y se puede comprimir. Esto hace que estos dos materiales sean los compuestos perfectos para la arquería. Fue un invento muy innovador. Sin embargo, una desventaja importante es que el proceso de fabricación es muy largo. Lleva de 1 a 2 años. El arco debe secarse por completo antes de que sea totalmente operativo. Pero cuanto más mejoraba la ballesta, más difícil era tensarla, hasta que la fuerza muscular de los arqueros ya no fue suficiente. Necesitaban ayuda para tensarlas. Las ballestas de madera ordinarias no requerían de un mecanismo elaborado, bastaba un cinturón con un gancho. Este es el primer soporte mecánico para ballestas, un cinturón con un gancho. El arquero tiraba con 2 dedos y tensaba el arco ayudándose con los músculos de las piernas. Sin embargo, esos sencillos mecanismos no eran suficientes para la pesada ballesta compuesta. Una manivela podía ayudar tensando la cuerda con un mecanismo de rueda dentada, pero solo se podía disparar una vez por minuto. Otra opción era usar manivelas más pequeñas o algún tipo de polea. Con esto tenían que tirar más, pero empleaban menos fuerza para crear tensión. De esta forma, podían lograr una tensión 5 o 6 veces mayor que haciéndolo manualmente. ¿Pero una pesada ballesta compuesta puede atravesar la malla de un caballero? Vamos a averiguarlo utilizando una réplica exacta. He estado disparando esta arma durante años, pero aún así me está subiendo la adrenalina. Nunca se puede descartar por completo que algo salga mal. El peor de los casos sería que la cuerda pasara por encima del cerrojo e hiriera gravemente al tirador al moverse sin control. Un tiro perfecto. Las anillas se han roto en varios lugares y la punta ha atravesado el gambesón, que es la armadura textil, y por supuesto la malla. Eso significa que tenemos una profundidad de penetración de aproximadamente 20 centímetros. Sin duda un disparo mortal. Eso no solo se debe al gran peso de la ballesta, sino también a la forma de la punta. Es visiblemente más corta y más gruesa que la de la flecha de un arco normal, y tiene una robusta punta de hierro. La malla medieval ya no era suficiente para proteger a los caballeros contra esta arma. Las heridas de puntas de ballesta eran obviamente muy profundas, porque la punta estaba diseñada para atravesar la piel y la carne lo más profundamente posible, para pasar a través del cuerpo y los diferentes órganos. Los médicos del ejército tenían cada vez más dificultades para tratar esas graves lesiones en el campo de batalla. Aún no habían adquirido un buen conocimiento anatómico, porque la disección de cuerpos humanos estaba prohibida en la Edad Media por motivos religiosos. Pero tratar esas lesiones urgentemente requería de nuevas técnicas quirúrgicas. El cirujano lombardo, Rogerio Frugardi, salvaba a los heridos gracias a un método de tratamiento muy especial. Si no podía extraer la flecha manualmente, la colocaba de nuevo en una ballesta y al dispararla salía de la carne. Doloroso, pero efectivo. Obviamente, los cirujanos tenían que operar en el campo de batalla, lo que les dio un gran conocimiento del cuerpo humano.
Probablemente llegaron a comprender la anatomía humana cada vez mejor. También aprendieron cuándo era necesaria una gran precaución al retirar un determinado objeto del cuerpo de un hombre. Por ejemplo, ¿qué debo tener en cuenta cuando el objeto ha atravesado un vaso sanguíneo? Creo que todos los médicos aprendieron mucho de esas experiencias. Sus hallazgos ayudaron mucho a la cirugía moderna. Adquirieron grandes conocimientos en el campo de batalla. Los médicos del ejército medieval allanaron el camino a la cirugía moderna. Francia, asedio de Orleans durante la Guerra de los 100 años. 7 de mayo de 1429. Juana de Arco, la legendaria campesina, dirigía a las tropas francesas durante la batalla. Quería acabar con el asedio al que las fuerzas británicas sometían a Orleans. Durante el combate, Juana de Arco llevaba una armadura que no protegía todo su torso. La punta de una ballesta le atravesó el hombro, pero sobrevivió y llevó a sus soldados a la victoria. A principios del siglo XV, la armadura de placas se hizo cada vez más popular como respuesta a la ballesta. ¿Pero realmente ofrecía una mejor protección? Vamos a ponerla a prueba. Igual que en la época medieval, las posibilidades son escasas. Es necesario situarla en el ángulo perfecto. Eso significa colocar el arma en un ángulo de 90 grados o apenas tienes oportunidades de atravesar la armadura de placas. Nuestra prueba lo ha demostrado. Una placa de acero de 3 milímetros de grosor proporciona suficiente protección contra las puntas de las ballestas. La carrera armamentista medieval entró en la siguiente fase. Durante al menos 200 años, la ballesta fue una de las armas más importantes en los campos de batalla europeos. Pero cuando en el siglo XV las armaduras de placas fueron mejorando, las ballestas literalmente chocaron contra un muro. Las armas de fuego emergentes pusieron fin a la era de la ballesta. Nuestra tercera arma ha alcanzado notoriedad internacional y es temida en todo el mundo. Ha provocado más víctimas que las bombas nucleares. El Kalashnikov. ¿Cuál es la razón de su sangriento éxito? ¿Por qué este rifle es el arma de ataque de los terroristas? Vietnam, 8 de marzo de 1965. Las fuerzas de ataque de Estados Unidos aterrizaron en Da Nang. Su propósito era derrotar a Vietnam del Norte y evitar que todo el país cayera en manos de los comunistas. De media, los soldados estadounidenses eran muy jóvenes y carecían de experiencia y práctica en la guerra, pero estaban excelentemente equipados, por ejemplo con el nuevo y moderno rifle de asalto M16. Los soldados norvietnamitas usaban armas soviéticas, principalmente el AK-47, el Kalashnikov. El Kalashnikov 47 de 1947 es una interpretación soviética del fusil de asalto de la Segunda Guerra Mundial desarrollado por los alemanes y en cierta medida por los soviéticos. Es la pieza más útil de este tipo que se haya construido jamás. La historia del AK-47 comienza en la Segunda Guerra Mundial. El soldado ruso Mikhail Kalashnikov cayó gravemente herido. Después de su recuperación, decidió ser diseñador de armas. Después de la guerra, en 1947, acabó el prototipo del rifle de asalto completamente automático. De ahí el nombre AK-47. En 1949 se convirtió en el arma estándar del ejército ruso. Se fabricaron millones de AK-47. ¿Qué es lo que hace que el Kalashnikov sea un arma que casi cualquier persona, incluso la no entrenada, pueda usar para matar? Stephen Bull es escritor y experto en armas militares. Le echará un vistazo de cerca para respondernos a estas preguntas. El Kalashnikov consta de unas 100 piezas. Mide 90 centímetros de largo y pesa solo 4,5 kilos cuando está cargado. El AK-47 es un arma revolucionaria. El Kalashnikov es un rifle operado por gas.
Cuando se aprieta el gatillo, se produce una explosión y como resultado de esta se expande el aire. La explosión hace que la presión del gas aumente y parte de esa presión de gas se usa para recargarlo. La presión se redirige al sistema mecánico que expulsa el cartucho usado y recarga uno nuevo. La fiabilidad de un arma es un factor crucial para el resultado de una guerra. Los soldados estadounidenses en la guerra de Vietnam se dieron cuenta enseguida de que sus modernos M-16 no funcionaban bien en los bosques pantanosos, donde la humedad es alta. Las tropas de la superpotencia luchaban constantemente contra los atascamientos y el mal funcionamiento. Sin embargo, el arma de sus oponentes era sorprendentemente robusta. Queremos averiguar si esas historias son verdaderas. ¿Cuál es la gran diferencia entre el M-16 y el Kalashnikov? Hay que tener en cuenta que en una guerra moderna hay que refugiarse, meterse en agujeros, echarse al suelo. A veces esas son las condiciones que un soldado y su arma van a tener que soportar. Y los baños de barro como este forman parte de las pruebas que deben sufrir las armas modernas. Primero probaremos el M-16, el rifle estándar estadounidense en Vietnam. Bueno, ponemos el cargador y listos para empezar. El M-16 estará sumergido durante 30 segundos. Creo que ya podemos sacarlo. Hemos creado las condiciones similares a las de la jungla para disparar el arma. Esto está muy sucio. En un puesto de tiro hacemos una comparación directa. ¿Afectará la gran cantidad de suciedad a la funcionalidad del arma? El equipo de prueba se ve obligado a dejar el puesto de tiro por razones de seguridad. El arma podría explotarles en la cara. Usando una cuerda, pueden apretar el gatillo del M-16. Listo, tira. Aquí lo tenemos. Vamos a sacar el cargador. Ya está. El cargador está vacío. Voy a sacar el mecanismo. Oh, está muy duro. Apenas puedo moverlo. Nada. No puedo sacar el mecanismo. Esta arma solo dispararía una vez. Y luego se atascaría. Esto podría ser un problema para un soldado en el campo de batalla. Y eso fue lo que les pasó a los estadounidenses en Vietnam. Ahora probaremos el AK-47 del que se dice que es más fiable. ¿Es más adecuado para luchar en condiciones adversas y con barro? El objetivo está al otro extremo y nosotros estamos tras las puertas de metal. ¿Preparados para empezar? ¡Vamos allá! Bien, 2. La cuerda se ha roto. Pero el resultado es bueno. Sí. Hemos hecho la prueba y el AK-47 ha disparado varias balas. Bien. Todo funciona bien. Sí. Ha disparado las dos primeras balas correctamente y la tercera bala ha quedado en el arma. El único motivo es que la cuerda se ha desatado y por eso el arma no ha seguido disparando como debía. El AK-47 ha pasado esta tremenda prueba con total éxito. La razón de esto es la forma en que está construido. Los compartimentos en el interior del arma hacen que resista la exposición a grandes cantidades de suciedad. El rifle de asalto estadounidense, el M-16, carece de tales espacios. Los soldados en la guerra de Vietnam tenían que limpiar sus armas constantemente. Incluso la más mínima cantidad de suciedad podía interrumpir el proceso de recarga. Nuestro próximo experimento. Queremos ver si realmente es tan fácil manejar un Kalashnikov. Estamos en Estados Unidos. Las regulaciones para las armas son tan permisivas en Arizona que podemos probar el AK-47 incluso en modo completamente automático. Voy a enseñarte cómo desmontar esta arma. Básicamente hay 4 cosas que debes recordar. Vamos a intentarlo.
Nuestra participante en la prueba, Vivian, no ha tocado un arma de fuego automática en su vida. El experto en armas, Kenton Tucker, la desmonta ante ella. Después, Vivian deberá volver a montar el AK-47. ¿Y tengo que volver a montarla? Sí, tienes que volver a montarla. Vale. Vivian solo tiene que montar 4 componentes. Primero el perno y el pistón de gas. Luego el muelle del cargador. Y la última pieza es la cubierta. Vivian tiene éxito en su primer intento. Ya está. ¿Lo has hecho bien? ¿Ha sido difícil? No, pero sucio. ¿Ha sido la primera vez? Sí. Imagina si lo hicieras unas 20 veces más. Lo has hecho bastante bien. No puedes imaginar que es un arma de guerra, porque es muy peligrosa y fácil de desmontar al mismo tiempo. Cualquiera puede usarla. Un arma de fuego debe ser fiable, fácil de manejar y precisa. Estos son los factores decisivos. Junto con Kenton Tucker, queremos comparar el AK-47 directamente con su rival, el M16 estadounidense. El objetivo es un cartón a una distancia de 15 metros. La capacidad del cargador estándar de ambas armas es de 30 balas. Se disparan en un instante en modo completamente automático. ¿Qué modelo será más preciso? Bien. Las 30 balas han dado en el blanco. Pero como ven, están bastante dispersas. El AK se mueve mucho en modo totalmente automático. Estamos a 15 metros de distancia. Está bien. De hecho, es un poco difícil de controlar, pero ha hecho su trabajo. Bueno, estas son las 30 balas disparadas con un M16. Como pueden ver, están más agrupadas, es más fácil de controlar, es más precisa que un arma de fuego totalmente automática. Las del AK-47 en modo automático están por todas partes. Las del M16 están donde quieres que estén. Dado que el Kalashnikov funciona con un exceso de energía, hay más retroceso en comparación con el M16. El hecho de que es fácil de usar y muy fiable tiene un precio, su limitada precisión. Ahora Vivian va a disparar el Kalashnikov. ¿Cómo lo manejará un tirador sin entrenamiento? Pesas poco, yo también. No somos robustos. Así que tienes que echar el cuerpo hacia adelante. Hacia adelante. Hacia adelante, porque te hará retroceder. Vale. E intenta sostener bien el arma porque se levantará. Dispara 12 balas por segundo, más o menos. Vale, aquí tienes. Dispara a lo que quieras. ¿Qué te parece? Bueno, es probable que me salgan moratones o algo así. Exactamente. Sí. Exacto. Estoy temblando. Temblando, vale. Es la primera vez que has disparado, ya sabes. Sí. Y he cerrado los ojos. Es un arma muy violenta para disparar en modo automático. Ya. Acabas de experimentarlo. Es un arma fácil de manejar. Es el motivo por el que todavía se usa con frecuencia en guerras civiles y ataques terroristas. Está en todas partes. Es el más fácil de adquirir, porque hay muchos. Es barato, increíblemente barato. Y si quieres un Kalashnikov, estés donde estés, es casi seguro que puedas conseguir uno. A guerrilleros y terroristas les gusta mostrarse con sus Kalashnikovs. En enero de 2001 se vio a Osama Bin Laden sonriendo mientras probaba un nuevo modelo. La milicia libanesa Hezbollah lo ha inmortalizado en su bandera. Al igual que el Estado africano de Mozambique,
donde muchos todavía recuerdan el derramamiento de sangre de la guerra civil en los años 70 y 80. Están en todos los países del planeta, en manos de las personas equivocadas. Han sido el icono de luchadores por la libertad, guerrillas y terroristas durante 50 años. No es posible imaginar un mundo sin Kalashnikov. Son tan abundantes como las moscas. La ciudad pakistaní de Darra Adamgel, cerca de la frontera afgana, es un centro de comercio ilegal de armas. Y tienen réplicas perfectas de Kalashnikov, más baratas que un smartphone. La falsificación cuesta menos de $100 norteamericanos. En África, por ejemplo, en Sudán del Sur, los niños usan Kalashnikovs con consecuencias catastróficas. El uso de niños como soldados es un gran abuso. Los niños no están hechos para cometer tales actos de violencia. Cuando les das algo como un Kalashnikov, que es un símbolo de algo muy poderoso, un arma tan peligrosa, dependiendo de la situación de ese niño, cuánto tiempo hace que es soldado y qué entrenamiento ha recibido, puede darles una sensación de poder. Pero en definitiva, la mayoría de los niños se sentirán aterrorizados. Fiable, económico y fácil de manejar. Esas son las características que hacen que el Kalashnikov sea el arma más mortífera del mundo. Cada año, los AK-47 y sus falsificaciones matan a 80.000 personas. 100 millones de esas armas aún están en circulación. No hay programas prometedores para reducir esa cantidad de armas. Los fabricantes de todas las naciones industriales quieren ganar dinero con la venta de armas. Las prohibiciones de exportaciones y las redadas no consiguen nada. Aún menos con las innumerables réplicas ilegales del Kalashnikov. Aquí, la policía turca confiscó 120.000 cargadores y docenas de AK-47 a los rebeldes kurdos. Mikhail Kalashnikov es reverenciado hoy en Rusia como un héroe nacional. Incluso levantaron un monumento en su honor. Antes de su muerte, el 3 de diciembre de 2013, le gustaba conceder entrevistas. En definitiva, la culpa de que exista el Kalashnikov es de los alemanes. Si no hubieran empezado la guerra, yo habría construido máquinas para fines agrícolas. Casi cualquier persona puede comprar armas en casi cualquier lugar del mundo. Es especialmente fácil en áreas de conflictos o en Estados Unidos. En el futuro puede que aún sea menos complicado con armas hechas en una impresora 3D. Los planos de construcción para el Liberator están circulando en Internet. Es un arma mortal. Sus componentes se pueden imprimir en casa. Por supuesto, eso es peligroso. Pero hay que tener en cuenta que las impresoras 3D no son muy precisas. Pueden trabajar con precisión milimétrica, pero no se podrán usar esas impresoras para armas de alta precisión. Sin embargo, un elemento esencial, el cerrojo, no puede imprimirse aún, y las impresoras 3D de alta calidad siguen siendo caras. Pero la tecnología mejora a un ritmo vertiginoso, lo que hará aún más difícil controlar la proliferación de armas de fuego en el futuro. ¿Encontraremos otras formas de fabricar armas? Sí. No hay límite para el ingenio humano. Solo tenemos que proponérnoslo. Así que las cosas cambiarán en el futuro. Armas, tan fáciles de manejar que casi cualquier persona puede usarlas para matar. Y podría ser aún más fácil conseguirlas en el futuro. Un desafío enorme, no solo para las autoridades.